Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción. Jóvenes, el día de hoy tenemos que identificar cuál es la sustancia que se oxida y cuál es la sustancia que se reduce. Para eso tenemos que ver la carga eléctrica, es decir, vamos a ver que va a haber una transferencia de electrones. Va a haber elementos químicos que pierdan electrones, es decir, se oxiden, y otros que ganen electrones, es decir, se reducen. También, jóvenes, tenemos que identificar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Muy bien, jóvenes, entonces podemos decir que una reacción de óxido-reducción es aquella que ocurre mediante transferencia de electrones. Por lo tanto, hay sustancias que pierden electrones, es decir, se oxidan, y otras que ganan electrones, es decir, se reducen. Tenemos que entender que la gran mayoría de las reacciones de interés en química son reacciones de óxido-reducción, como por ejemplo la combustión de los hidrocarburos, la acción de los agentes blanqueadores de uso doméstico, la obtención de metales a partir de sus minerales, el proceso de respiración, proceso de la digestión, además las reacciones que ocurren en las pilas secas y las baterías. Hay que entender también que la oxidación es el fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones. Por lo tanto, el número de oxidación aumenta algebraicamente porque pierde la carga negativa. Muy bien, jóvenes, viendo el concepto, podemos decir que en una oxidación ocurre ¿qué cosa? Una pérdida de electrones. ¿De quién? De una de las sustancias. Entonces acá, cuando ocurre una oxidación, acá hay una pérdida de electrones. O simplemente un elemento pierde electrones. Listo. En cambio, en una reducción, un elemento químico gana electrones. Por eso es que se llama una transferencia de electrones. Jóvenes, y si lo vemos algebraicamente, vamos a ver que en una oxidación el estado de oxidación aumenta. Y esto es debido a que pierde cargas negativas. En cambio, en una reducción el estado de oxidación disminuye. Y esto se debe a que vamos a aumentar mayor carga negativa. Bien, jóvenes, cuando ocurre una oxidación, esta sustancia que se oxida induce a que la otra sustancia se reduzca. De ese modo, esta sustancia viene a ser el agente reductor. Y por el otro lado, esta sustancia que se está reduciendo induce a que la otra sustancia se oxide. Por lo tanto, viene a ser un agente oxidante. Listo. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Tenemos que recordar que la carga del electrón es -1. De ese modo podemos entender en qué momento un elemento gana electrones y en qué momento pierde electrones. Entonces vayamos a recordar la clase 1 de estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el cobre. Cuando está solito en estado libre, este presenta una carga igual a 0. Muy bien, acá tenemos el ácido nítrico. Tenemos que identificar el estado de oxidación del átomo central. A ver, sería 3 por 2, 6, menos un hidrógeno, 5. Entonces, acá el nitrógeno está actuando como 5. Mijones, en acá vamos a ver que el cobre, mira, este 2 viene del cobre, más 2, está actuando con más 2. En cambio, acá el nitrógeno sigue actuando con más 5. ¿Por qué? Porque es su forma iónica del ácido nítrico. Esta sustancia es el nitrato cúprico. Y por otro lado tenemos el monóxido de nitrógeno. Vayamos a ver con cuánto actúa. El oxígeno actúa con -2. Para que toda la carga sea 0, entonces el nitrógeno está actuando con +2. Muy bien. Entonces vayamos ahora a ver las sustancias que ganan y que pierden electrones. Primero acá vamos a analizar el cobre. El cobre empieza con 0, mira, empieza de 0 y luego ocurre la reacción química y ahora tiene carga +2.
la carga se hace más positiva. Y para que se haga más positiva es porque ha perdido electrones. ¿Ya? O visto de otro modo, cuando aumenta la carga, decimos que es una oxidación. Entonces aquí ocurre una oxidación. Listo, ahorita vemos por qué. Por otro lado, el nitrógeno que empezó con más 5, ahora tiene una carga de más 2. Aquí tiene ahora una carga de más 2. Listo. Entonces, acá estamos viendo que el nitrógeno ha ganado electrones. ¿Por qué decimos que ha ganado? Porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, si gana electrones, decimos que es una reducción. En caso que todavía se te hace un poco difícil identificar la oxidación y reducción, miren las cargas. De 0 a más 2 está aumentando la carga. Por lo tanto, es una oxidación. Por el otro lado, el nitrógeno va de más 5 a más 2, su estado de oxidación disminuye. Por eso ocurre una reducción. Muy bien, pero vayamos en cuánto. Mira acá, el cobre va de 0 a más 2. Significa que ha perdido, que pierde, ¿cuánto? Pierde acá 2 electrones. Listo. En cambio, el nitrógeno que va de más 5 a más 2 ha ganado. Gana en este caso 3 electrones. ¿Por qué gana? Porque recuerda que el electrón tiene carga de menos 1. Si gana 3 electrones sería más 5 más menos 3. 5 más menos 3 sale más 2. Muy bien. Entonces prácticamente ya hemos identificado quién gana electrones y quién pierde electrones, quién se oxida y quién se reduce. Ahora tenemos que identificar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Entonces, si el cobre está teniendo un proceso de oxidación, entonces el cobre está ocasionando que el ácido nítrico se reduzca. Por lo tanto, el cobre es el agente reductor. Y si el ácido nítrico se reduce, por lo tanto, es el agente oxidante. Bien, profesor, pero aquí está ocurriendo una oxidación, correcto. Por lo tanto, el nitrato cúprico viene a ser la forma oxidada. Esta es la forma oxidada. Y por otro lado, si el ácido nítrico se reduce, entonces el monóxido de nitrógeno viene a ser su forma reducida. Esta es su forma reducida. Listo. Y con eso, en algunos ejercicios nos preguntan quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuál es la forma oxidada, cuál es la forma reducida. Muy bien, una vez que ya hemos identificado todos esos jóvenes, ahora tenemos que igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. Para eso vemos acá que primero gana 3 electrones y luego pierde 2 electrones. Para igualarlo, entonces tenemos que multiplicarlo a ambos lados, en este caso, por una cantidad. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Por lo tanto, al 3 lo multiplicamos por 2 y al 2 lo multiplicamos por 3. Listo. Y esta cantidad que hemos multiplicado vienen a ser los nuevos coeficientes. Entonces, si acá es 3, acá tiene que ser 3. Lo voy a poner con lápiz, después con lapicero. Y acá también tiene que ser 3. Listo. Acá lo multiplicamos por 2. Entonces, vamos a multiplicar por 2 al ácido nítrico y al monóxido de nitrógeno también por 2. Una vez que ya hicimos eso, viene por tanteo. A ver, por tanteo, primero empezamos con los metales. Tenemos 3 cobres balanceados. Ahora los nitrógenos. Acá tenemos 2 nitrógenos. Por el otro lado acá tenemos 2 por 3, 6. Más 2, 8. Por lo tanto, aquí no era 2. Entonces lo cambiamos por 8. Entonces aquí es el 8. Listo. Y ahora vayamos a los hidrógenos. Acá tenemos 8 hidrógenos como reactante y como producto tenemos 2. Para que sea 8, le vamos a multiplicar por 4. Y por último, comprobamos los oxígenos. A ver, 8 por 3, 24 oxígenos. Por el otro lado tenemos 3 por 2, 6. 6 por 3, 18.
Acá tenemos 2 más 2 oxígenos van 20, más 4, 4 por 1 es 4, 24. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Entonces acá ponemos ya el 3 y 2. Muy bien. Generalmente nos suelen preguntar, dar como resultado la suma de los coeficientes estequiométricos. A veces nos preguntan dar como resultado el coeficiente del agente reductor, del agente oxidante, de la forma oxidada o de la forma reducida. También nos podrían preguntar cuántos son los electrones transferidos. Le ponemos acá electrones transferidos. En este caso van a ser los electrones que se han ganado y se han perdido. Por lo tanto, ponemos acá 2 por 3, 6. Sería 6 electrones que se han transferido al momento de la oxidación y de la reducción. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto un pequeño ejemplo de balanceo por oxidorreducción. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.